Si eres de los que quería aprender a hacer la crema de vie sin huevo, hoy te enseño cómo prepararla muy fácil y rápido, en cuestión de minutos. Vamos a colocar una cazuela en el fuego y le vamos a añadir azúcar blanco granulada, unos 150 gramos exactamente. También agregamos agua, apenas unos 100 mililitros. Con esto lo que haremos será un almíbar espeso, pero para darle un mejor aroma y sabor me gusta incluir una rama de canela y también una cucharadita de esencia o extracto de vainilla. Estos dos últimos son opcionales, por eso si no tienes en casa o no quieres usarlos, no hay problema. Yo sin duda los recomiendo, en mis recetas de crema de vie cubanas anteriores también los uso y el resultado me encanta. Al almíbar vamos a añadirle también una pizca de sal para que equilibre mejor el sabor. Ahora vamos a cocinar por 3 o 5 minutos a fuego medio. Como ven al principio aún queda azúcar sin diluir y debemos esperar hasta que se diluya por completo. Así el almíbar tiene una consistencia bastante densa. Como esta receta de crema de vie no lleva huevos, este es el mayor secreto, lograr que el almíbar esté bien espeso para que no nos quede demasiado líquida al final. Cuando hayan pasado unos minutos, reduce el fuego al mínimo y aquí vamos a añadir media taza de leche condensada. Y presten mucha atención en esta parte, porque aquí tienen dos opciones, o añadir una taza completa de leche condensada en vez de media, o hacer como yo, que usé media taza y luego agregué 2 cucharadas de leche en polvo. Esta combinación la hago por 2 razones. La primera es que no me gusta que quede demasiado dulce, como ya el almíbar es bastante denso, prefiero usar menos. Y otra es para que ayude a la crema de vie a tener una consistencia más cremosa y espesa, ya que en esta receta, recuerden, no estamos usando huevo. Ustedes pueden escoger entre estas dos opciones la que más les guste. Si haces como yo, asegúrate de que no queden grumos de leche en polvo. De ser necesario, hasta puedes batir la mezcla más adelante. Mientras termino este paso te recuerdo que si aún no te suscribes, lo hagas ahora mismo. Estaré subiendo muchas más recetas deliciosas y quiero que las disfrutes de primero. Bien, apagamos el fuego y como ves en pantalla está bastante cremosa y con buena textura. Ahora debemos esperar a que se enfríe bien antes de añadir el último ingrediente. Medimos 150 mililitros de ron blanco, he usado Habana Club y sí, se me acabó la botella ahora mismo. Debemos mezclar todo muy bien hasta integrarlo por completo. Y como la crema de vie se bebe bien fría, refrigera antes de consumirla. Si tienes prisa, colócala 1 hora en el congelador. Envásala y puedes almacenarla hasta 1 semana. Espero que te haya gustado y si es así, déjamelo dicho en los comentarios. Si en cambio te gusta la crema de vie tradicional, por aquí te dejo la receta.